Vamos a iniciar nuestra lectura del día de hoy. Leeremos en el libro del profeta Ezequiel los capítulos 31, 32 y 33, en nuestra lectura de la Biblia en un año de forma cronológica. Ezequiel, capítulo 31. Y sucedió en el 11º año, el tercer mes, el día primero del mes, que vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su multitud, ¿a quién te pareces en tu grandeza? He aquí, Asiria era un cedro en el Líbano de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada estatura, y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas lo encumbraron, con sus ríos se extendía en torno al lugar donde estaba plantado, y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo. Por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo, se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo, bajo su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Era, pues, hermoso en su grandeza, por la extensión de sus ramas, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios, los cipreses no se podían comparar con su ramaje, y los plátanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. Hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios, porque es de elevada estatura, y ha puesto su copa entre las nubes, y su corazón es altivo por su altura. Lo entregaré, pues, en manos de un déspota de las naciones que lo tratará con dureza. Conforme a su maldad lo he echado fuera. Y extranjeros, los más crueles de entre las naciones, lo han derribado y abandonado. Sobre los montes y en todos los valles han caído sus ramas, y su ramaje ha sido quebrado en todas las barrancas de la tierra. Todos los pueblos de la tierra se han retirado de su sombra y lo han abandonado. Sobre sus ruinas habitarán todas las aves del cielo, y sobre su ramaje derribado estarán todas las bestias del campo. Para que no se exalten en su altura ninguno de los árboles junto a las aguas, ni alcen su copa entre las nubes, ni confíen en su altura sus poderosos bien regados. Porque todos han sido entregados a la muerte, a las profundidades de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así dice el Señor Dios: el día en que descendió al Seol causé lamentaciones, le cerré las corrientes profundas y detuve sus ríos. Sus muchas aguas cesaron, e hice que el Líbano se lamentara por él y por él todos los árboles del campo se marchitaron. Al estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando lo hice descender al Seol con los que descienden a la fosa, entonces todos los árboles bien regados del Edén, los escogidos y los mejores del Líbano, se consolaron en las profundidades de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los que murieron a espada, y los que eran su fuerza habitaban bajo su sombra en medio de las naciones. ¿A quién, pues, eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Sin embargo, serás derribado con los árboles del Edén a las profundidades de la tierra, yacerás en medio de los incircuncisos, con los que fueron muertos a espada. Así es Faraón y toda su multitud, declara el Señor Dios. Capítulo 32. Y sucedió en el año 12º, el mes 12º, el día primero del mes, que vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón, rey de Egipto, y dile: parecías un leoncillo de las naciones, pero eras como el monstruo de los mares, prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos. Así dice el Señor Dios: mi red sobre ti tenderé en compañía de muchos pueblos, y ellos te alzarán en mi red. Te dejaré en tierra, te echaré en campo abierto, y haré que habiten sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las bestias de toda la tierra. Pondré tu carne sobre los montes, y llenaré los valles de tu carroña. También haré que la tierra se empape con el derramamiento de tu sangre hasta los montes, y las barrancas se llenarán de ti. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas, cubriré el sol de nubes, y la luna no dará su luz. Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya, y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Señor Dios. También turbaré el corazón de muchos pueblos, cuando haga llegar la noticia de tu destrucción entre las naciones hasta tierras que no has conocido. Y haré que muchos pueblos se queden pasmados por causa tuya, y sus reyes en gran manera se aterrorizarán de ti cuando yo blanda mi espada ante ellos, temblarán constantemente, cada uno por su vida, el día de tu caída.
Pues así dice el Señor Dios, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con las espadas de los poderosos haré caer tu multitud, tiranos todos ellos de las naciones, que asolarán el orgullo de Egipto, y toda su multitud será destruida. También destruiré todo su ganado junto a aguas abundantes, no las enturbiará más pie de hombre, ni pezuñas de animales las enturbiarán. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como el aceite, declara el Señor Dios. Cuando yo haga de la tierra de Egipto una desolación, y la tierra quede despojada de lo que la llenaba, cuando yo hiera a todos los que en ella viven, entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta es la lamentación y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán. Sobre Egipto y sobre toda su multitud la cantarán, declara el Señor Dios. Y sucedió en el año 12, el 15 del mes, que vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, lamentate por la multitud de Egipto, hazla descender, a ella y a las hijas de las naciones poderosas, a las profundidades de la tierra, con los que descienden a la fosa. ¿A quién superas en hermosura? Desciende, y yace con los incircuncisos. En medio de los muertos a espada caerán. A la espada es entregada, la han arrastrado con toda su multitud. Los fuertes entre los poderosos hablarán de Egipto y de sus auxiliares de en medio del Seol, han descendido, yacen los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud, sus tumbas la rodean, todos ellos muertos, caídos a espada. Sus tumbas están en las partes más profundas de la fosa, y su multitud está alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales infundían terror en la tierra de los vivientes. Allí está Ilem y toda su multitud alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a las profundidades de la tierra, ellos que infundían su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Le han hecho un lecho en medio de los muertos con toda su multitud. Sus tumbas lo rodean, todos son incircuncisos, muertos a espada, por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa, fueron puestos en medio de los muertos. Mesec, Jubel y toda su multitud están allí, sus tumbas los rodean, todos ellos incircuncisos, fueron muertos a espada, por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacen junto a los héroes caídos de entre los incircuncisos que descendieron al Seol con sus armas de guerra, cuyas espadas estaban colocadas debajo de sus cabezas, pero el castigo de su iniquidad cayó sobre sus huesos, porque el terror de estos héroes prevalecía en la tierra de los vivientes. Pero tú, en medio de los incircuncisos serás quebrantado, y yacerás con los muertos a espada. Allí está Idem, sus reyes y todos sus príncipes, quienes con todo su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacen con los incircuncisos y con los que descienden a la fosa. Allí están los jefes del norte, todos ellos y todos los sidonios, quienes a pesar del terror causado por su poderío, descendieron avergonzados con los muertos. Yacen incircuncisos con los muertos a espada y cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. A estos verá Faraón y se consolará con respecto a toda su multitud muerta a espada, Faraón y todo su ejército, declara el Señor Dios. Porque yo infundí terror a él en la tierra de los vivientes, se le hará yacer entre los incircuncisos con los muertos a espada, a Faraón y a toda su multitud, declara el Señor Dios. Capítulo 33. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país, y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela. Y éste ve venir la espada sobre el país, y toca la trompeta y advierte al pueblo. Y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel, oirás, pues, la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino,
ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú, de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, así habéis hablado, diciendo, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo, pues, podremos vivir? Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad, como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque. Cuando yo diga al justo que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas le será recordada, sino que por la misma iniquidad que cometió morirá. Pero cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia. Si el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, anda en los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguno de los pecados que ha cometido le será recordado. Él ha practicado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Pero los hijos de tu pueblo dicen, no es recto el camino del Señor, pero es su propio camino el que no es recto. Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello. Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y decís, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré a cada uno de vosotros según sus caminos, oh casa de Israel. En el año 12º de nuestro destierro, a los 5 días del 10º mes, vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, la ciudad ha sido tomada. Y la mano del Señor había venido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y él abrió mi boca cuando aquel llegó a mí por la mañana, mi boca se abrió y dejé de estar mudo. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo, Hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la tierra de Israel, dicen, uno solo era Abraham, y poseyó la tierra, así que a nosotros que somos muchos se nos ha dado la tierra en posesión. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, coméis carne con sangre, alzáis los ojos a vuestros ídolos mientras derramáis sangre. ¿Poseeréis entonces la tierra? Confiáis en vuestra espada, cometéis abominaciones, cada uno contamina a la mujer de su prójimo. ¿Poseeréis entonces la tierra? Así les dirás, así dice el Señor Dios, vivo yo, que los que están en los lugares desolados caerán a espada, y los que están en campo abierto los entregaré a las fieras para ser devorados, y los que están en los refugios y en las cuevas, de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desolación y en soledad, y cesará el orgullo de su poder, los montes de Israel serán desolados, y nadie pasará por ellos. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo convierta la tierra en desolación y en soledad por todas las abominaciones que han cometido. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas, hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo, venid ahora, y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, oyen tus palabras y no las hacen sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos.